Vamos a entrar así a lo que vinimos. Vamos a buscar Primera de Tesalonicenses, hermanos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 11. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 11 al 18. Cuando lo tenga, le invito a que se ponga en pie, hermano. Vamos a leerlo. ¿Sí? Ya sabes, si alguien no trae Biblia por ahí, comparta con el que no trae Biblia. ¿Está? Bueno, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 11. Comienzo leyendo el 11, siguen con el 12 y en el 18 todos juntos. Amén. Dice 5:11, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Os rogamos, hermanos, que conozcáis a los que trabajan entre vosotros y los presiden en el Señor, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que acostumbréis a los odiosos, que alegréis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre con vosotros, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias te damos, Padre, por tus misericordias, Señor, porque cada mañana son nuevas, Padre. Gracias porque nos permites estar congregados, Señor. Gracias, Padre, porque esto de la pandemia, Señor, va pasando. Las cosas, Señor, están volviendo un poco, Dios, a como eran antes. Pero gracias, Señor, porque nos has cuidado durante todo este tiempo, Señor. Padre, rogamos que seas con nosotros en esta hora, que hables, Señor, a tu iglesia. Te pido, Señor, que me uses, que seas tú hablando, Señor. Y Padre, como siempre, Señor, que sea la enseñanza de bendición, que sea de edificación a mis hermanos, Padre. Guárdame, Señor, cuídame de exponer mi pensamiento, Dios. Padre, lo importante es tu palabra, Señor. El que importa, Señor, eres tú, Señor, y Dios, bendice este servicio, esta reunión. Gracias, Señor, por los hermanos presentes. Bendice a los hermanos que están conectados. Señor, danos de tu gracia. Rogamos todo en el nombre de Cristo. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Bueno, dice el versículo 12, hermanos, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Y vemos que Pablo da una lista de cosas, ¿verdad? El 11 dice, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Y como ya leímos, vimos que también nos rogamos, hermanos, que amonestéis, mirad que ninguno pague otro mal por mal, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo. Y hermano, quiero hablarte en esta mañana de la actitud que debe de tener el cristiano en nuestra vida, ¿verdad? Es importante que como cristianos tengamos buena actitud, hermanos. Yo sé que es importante la oración, y de hecho acá la menciona, es importante salir a ganar almas y todo lo que nos enseñan acá en la iglesia y todo lo que la Biblia nos enseña, pero a veces como que pasamos por alto ciertas cosas, ¿verdad? Nos enfocamos en un solo punto y desenfocamos el otro, como decimos en México.
Uno a veces quiere taparse la cabeza y se tapa la cabeza y se destapa los pies, o se tapa los pies y se destapa la cabeza. Entonces es importante que haya un equilibrio, hermanos, entre la iglesia, entre nosotros como el cuerpo de Cristo. Y quiero hablarte de eso, la actitud de un cristiano. En este capítulo, el apóstol Pablo nos anima a vivir de una manera agradable a Dios y de tal manera que podamos ser de edificación a los hermanos. Pablo nos da instrucción de cómo podemos ser de ánimo y de cómo podemos edificar a otros. El apóstol Pablo, antes de finalizar esta carta, les da la lista de peticiones que ya leímos a los hermanos que están en Tesalónica, con dos propósitos. Lo vemos en el versículo 11. Y esos propósitos aplican a nosotros. Claro, ¿verdad? Entonces, versículo 12, hermanos, dice, rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan en vosotros y os presiden en el Señor y amonestan. Hermano, Pablo está diciendo algo que a veces como cristianos pasamos por alto, muy a menudo. No quiero decir que lo que voy a hablar pase acá, no, no es así. A veces el Señor nos habla para que no pase, ¿verdad? O sea, no es de que esté pasando, es para que no pase, para que estemos atentos. Entonces, Pablo está diciendo, hermano, que debemos reconocer a los que nos están dirigiendo. En este caso, a los pastores, siendo puntual, al pastor de la iglesia, de esta iglesia. También aplica porque nos cuidan, o un sinónimo también es de que reconozcáis, es de que ellos nos cuidan, nos protegen. En otras palabras, hermano, que nosotros debemos de tener en alta estima a nuestro pastor, ¿verdad? Cuando tenemos un problema espiritual o cualquier tipo de problema, ¿a quién acudimos? Claro, vamos a Dios primeramente, pero cuando precisamos un consejo, ¿qué hacemos? Está bueno, vamos a hablar con el pastor, a ver qué nos aconseja, ¿cierto? Y cuando tenemos que tomar una decisión importante, pastor, los que están solteros, ¿sabe qué? Vio una jovencita de esta iglesia, así, ¿qué opina usted? Me interesa. O sea, ya el pastor está viendo por nuestros intereses espirituales, ¿verdad? Emocionales y sentimentales. Los que ya están casados, pastor, tengo problemas con mi esposa, tengo problemas con mi esposo, ¿qué hago? Todo el tiempo nos la pasamos peleando. ¿Qué hacemos? Y el pastor entra a aconsejarnos. Entonces, hermanos, el trabajo del pastor es arduo. Por eso Pablo dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor. Pero no solo eso, sino que también os amonestan. Hermanos, la actitud, primer punto, la actitud de un buen cristiano es que tiene en alta estima al siervo de Dios, a su pastor, ¿verdad? En alta estima, hermano, significa que debemos de valorar su esfuerzo, debemos de valorar su trabajo, debemos de valorar su dedicación, su amor para la obra, su amor para cada uno de nosotros. Siendo, en este caso, el pastor, un misionero, dejó todo en México para venir acá a Uruguay y predicar el evangelio y estar pastoreándoles, ¿verdad? El pastor dejó muchas cosas. Hay pastores también que han dejado buenos trabajos, que han dejado ingresos mensuales cerca de los 100,000 pesos, 120,000 pesos mexicanos. Si hacemos la conversión al peso uruguayo, es el doble. Estamos hablando de unos sueldos increíbles, pero han dicho, ¿sabes qué, Señor? No me importa nada de esto. Yo voy a seguir tu llamado y lo que tú me has pedido. Y están pastoreando, hermanos. Por eso nosotros como miembros, como iglesia, debemos de tenerlos en alta estima. Como lo dije, valorar su esfuerzo, su trabajo, el sacrificio que hace el pastor para tener una enseñanza los miércoles, los domingos por la mañana, los domingos por la tarde, salir a compartir, salir a visitar, ir a visitar enfermos. O sea, hermano, es un trabajo enorme, ¿verdad? Es algo capaz que quizás no se ve. Estamos acostumbrados a ver al siervo de Dios, al pastor, solamente a veces detrás del púlpito. Y uno no ve más allá. Yo quiero ser pastor porque el pastor solamente se para y nos habla y nos regaña y nos exhorta. Y atrás del púlpito, y bien padre, y bien bonito, y bien chévere, no regaña de ahí. Y no hace más nada.
Y no, hermanos, ¿verdad? Me hace recordar al hijo de un pastor que estaban en la escuela y comenzaron a preguntarle a los niños en qué trabajaban sus padres. No, mi padre es policía, mi papá es doctor, mi papá es constructor, es albañil. Y le preguntan a este niño, ¿y tu papá qué es? Ah, es pastor. Como que el pastor no hiciera nada, ¿no? Pero no, hermanos, todo lo contrario, el pastor hace mucho más. El pastor abarca todas las profesiones que pudiera haber, desde la construcción hasta el doctor, absolutamente de todo, ¿verdad? Es padre de familia, tiene también su vida personal. Entonces, hermanos, Pablo hace un énfasis en eso. Os rogamos, hermano, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Hermanos, debemos de tenerlos en mucha estima. Dice el 13, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Mucha estima, hermano, literalmente significa muchísimo, significa abundante, significa que tiene que ser sin medida, tiene que ser rebosante, como cuando uno abre la canilla y pone un vaso y el vaso se llena y comienza a derramarse. Tiene que ser literal, así, en mucha estima, hermano, ¿verdad? La pregunta sería, hermano, ¿cómo estamos tratando al pastor? Yo sé que lo tratan muy bien al pastor, ¿verdad? Pero vamos a seguir tratándolo igual. Que sea así, vamos a tenerlo en alta estima, que el pastor vea que también nos importa a él, nos importa su familia, nos importa su ministerio. Y bueno, hermanos, debemos de llamar al pastor, ¿verdad? No, ¿cómo andás, loco? No, la verdad. Che, pastor, ¿cómo andás? No. El pastor es pastor. En cosas tan sencillas, capaz, nos podemos dar cuenta en qué lugar tenemos al siervo de Dios, ¿verdad? Yo he escuchado, sobre todo acá en Uruguay, es muy común que al pastor le hablan de tú. He escuchado, no, es que al pastor tal. Yo cuando llegué me sorprendió. Y no, es que a Archie, allá en Colonia. Oye, a Archie, es pastor Archie, ¿no? Es el siervo de Dios. Acá es pastor Andrés, pastor. No, che Andrés, no, che pastor, no, mira, no, o sea, es pastor, hermanos. Entonces, le digo, en una cosa tan sencilla nos podemos dar cuenta en qué lugar tenemos al siervo de Dios, ¿verdad? Entonces, para empezar, llamarlo pastor, si no lo hacemos de esa manera, hermanos, ayudar al pastor en los ministerios también. Es una forma en la que nosotros podemos mostrarle amor al pastor, en la que nosotros le podemos mostrar que lo tenemos en alta estima, ayudarle en los ministerios, no dejarlo solo en los ministerios. En cada área, hermanos, la iglesia está creciendo. Entonces se precisan maestros para escuela dominical, se precisan, ahora bueno, hay 2 bebés, pero y capaz ahí está a mi esposa ahora, pero si hubiese más bebés, se precisan también hermanas para la cuna, se precisan hermanas o hermanos para clases de varones, para discipular a los nuevos creyentes. Hermanos, se necesita la mano obrera también. Y en ese sentido también le mostramos, como le decía, le mostramos al pastor qué tan importante es para nosotros. Cuando nosotros lo apoyamos, yo sé que el pastor se siente confortado, se siente también que descansa, porque tiene el apoyo de la iglesia. Pero a veces hacemos lo contrario. A veces no lo ayudamos y le damos más carga, ¿cierto? Y eso no debe ser así, hermanos. Entonces debemos de cuidar de él, de cuidar de su salud, debemos cuidar de su familia, estar al pendiente si algo le falta, estar ahí, al tanto del siervo de Dios, tenerlo en alta estima. Y todo eso es reconocer al siervo de Dios como lo que es. Entonces, hermanos, ¿cómo tenemos al pastor? O sea, ¿cómo lo tratamos? ¿Verdad? Hay otra cosa
como le decía, a veces le ponemos más carga. En lugar de ayudarlo, le damos más carga. Y es con cosas tan simples. Comenzamos a hacer problemas. Comenzamos a crear división por cosas tan sencillas. Ya no voy a la iglesia porque el pastor no me saludó. Es que ya no, porque la esposa del pastor no me habló. O porque el hermano Agustín me contestó muy feo, ya no voy a la iglesia. Claro, y comienza y luego va ese hermano y le cuenta al otro, ¿sabes qué? No, yo estaba el domingo y terminó la reunión, y estaba sentado y pasó el hermano Agustín y te saludó a vos y a mí no me saludó. Y si el otro hermano le gusta comer prójimo, sí. Mira, se acomoda uno, ¿verdad? Mira, no te saludó, no, y es el que está ahí en el Zoom. No, eso está mal. No. Y comienza a hacerse, y una bolita se va haciendo más grande, más grande, más grande, más grande. Entonces, hermano, ayudemos al pastor también, ¿verdad? Seamos como Josué, como Caleb, que estaban sosteniendo las manos de Moisés cuando estaban en la batalla. El pastor necesita de miembros que también le sostengan las manos, hermanos, en el ministerio. El pastor se cansa, el pastor se fatiga, el pastor a veces está también a punto de desmayar. Entonces es cuando los miembros, los hermanos, necesitan que lleguen y le sostengan los brazos, hermano, para que el pastor pueda seguir el ministerio. Entonces, por eso Pablo dice que los tengáis en mucha estima y amor. Hermano, yo sé que la iglesia ama al pastor, o sea, eso se puede ver. Le digo, no lo estoy enseñando porque capaz no, sino para prevenir que pase en un futuro. Entonces, sigamos por esa misma línea, hermanos, ¿verdad? Y si en algo por ahí estamos capaz fallando en este punto, bueno, vamos a arreglar eso que estamos, en lo que estamos fallando, y vamos a tener al pastor en el lugar que debe de ser, en el lugar que Dios lo ha colocado, ¿verdad? Vamos a buscar Hebreos 13:7, por favor. Hebreos 13:7 dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, y después considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Hermano, el trabajo del pastor es hablarte la palabra de Dios, es enseñarte la palabra de Dios, es apoyarte cuando estás en algún problema, cuando estás atravesando alguna dificultad. Por eso dice también, considera, piensa, analiza y medita cuál ha sido la conducta del pastor, y si ha sido buena, dice, imitad su fe. Imitad su fe. Hermanos, yo creo que tenemos mucho que imitarles al siervo de Dios. Hay demasiado que imitar al siervo de Dios. Adelantito, Hebreos 13:17, ahí en ese mismo capítulo. Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Pero dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Y hermano, siendo sincero, ¿cuánto nos cuesta obedecer a nuestro pastor, verdad? ¿Cuánto nos cuesta sujetarnos a nuestro pastor? ¿Cuánto nos cuesta, hermanos, aceptar que ellos velan por nuestras almas? ¿Cuánto nos cuesta aceptar que ellos quieren lo mejor para nosotros? ¿Cuánto nos cuesta aceptar que ellos no quieren que uno fracase en su vida? Nos cuesta aceptar esto, hermano. Por eso muchas veces no obedecemos a nuestro pastor. Por eso no lo tomamos en cuenta. Por eso no nos sujetamos a lo que el pastor nos dice.
No es que el pastor se quiera enseñorear de nosotros, no es que el pastor quiera ser la de nuestro Padre terrenal, no, lo que pasa es que el pastor tiene una visión que tú y yo no tenemos, y el pastor te dice, si vos haces eso, te puede pasar esto. Y lo que yo quiero es que no pases por ahí, lo que yo no quiero es que vos sufras, yo no quiero que entres en dificultad por tu mala decisión. Pero ¿qué hacemos nosotros? Bueno, el pastor me dijo esto, pero yo creo que mi corazón me dice que eso está bien. Y seguimos al corazón. Y la Biblia dice que el corazón es engañoso. Hermanos, cuando tenemos al siervo de Dios en alta estima, vamos a obedecer a nuestro pastor, nos vamos a sujetar a él, ¿verdad? En todo, tanto en consejos como hablar en el servicio del Señor. ¿Por qué? Si el pastor nos dice, ¿sabes qué, hermano Jonathan? Yo preciso que vos, hermano Mezquita, preciso que vos laves el baño. El baño, lo más feo, lo más sucio. No, nos vamos a sujetar y vamos a ir a limpiar el baño. Sujetarnos a nuestro pastor en lo más mínimo, pero también en lo más importante. Hermanos, cuando hacemos eso, yo creo que tenemos al siervo de Dios, como Pablo lo dijo, en alta estima. Lo reconocemos, le damos su lugar, ¿verdad? Por eso la actitud, hermanos, de un buen cristiano debe ser esa. Debe ser esa, sujetarse al pastor, orar por el pastor, apoyar al pastor en el ministerio, orar por su familia, todo eso, hermanos. Eso es amar al pastor, amarlo. Y como dijo, abundantemente, o sea, vamos a que ese amor se derroche, que ese amor salga, que sea abundante, hermanos. Otro punto, hermanos, otra verdad que encontramos acá en Tesalonicenses 5 es animar a los demás. Otra actitud de un buen cristiano debe de ser animar a los demás. Versículo 14 dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que estéis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Hermanos, también nos rogamos, dice Pablo, que amonestéis a los ociosos. Hablando en el contexto en el que Pablo escribió la carta, los tesalonicenses habían malinterpretado, malentendido la venida del Señor Jesucristo. Entonces, lo que ellos hacían, habían dejado sus trabajos, habían dejado todos sus deberes, todos sus quehaceres, y estaban sentados esperando la venida del Señor Jesús. Es como si, literal, es como sentarse, renuncio a mi trabajo y me quedo sentado esperando la venida del Señor, cruzado de piernas, cruzado de brazos, y está. ¿Y quién te va a mantener? Entonces, los tesalonicenses habían malinterpretado la venida del Señor, hermanos. Por eso Pablo dice, hermanos, que amonestéis a los ociosos. ¿Y sabe qué? Aún sigue habiendo ociosos en la iglesia. Sigue habiendo ociosos, sigue habiendo gente que solamente le gusta estar sentada, sigue habiendo gente que solamente le gusta estar esperando a que les sirvan. Hay gente que no le gusta darse a Dios, por lo tanto no le gusta darse a los hermanos ni a la gente que viene por primera vez, sino solamente está como la asada. Para acá, para acá, para acá. No quiere hacer nada. Por eso Pablo dice, hermanos, amonesta a los ociosos. Aconseja, adviérteles, está diciendo Pablo, adviérteles que lo que están haciendo está mal, que va a traer consecuencias. Pero no, hermanos, que alentéis a los de poco ánimo también. ¿Cuántas veces hemos estado nosotros de poco ánimo? Yo creo que hemos pasado por varias veces en desánimo. Y siempre ha habido un hermano que ha llegado en el momento indicado y nos ha ayudado y nos ha dado ánimo, nos ha preguntado, ¿qué te pasa, hermano? ¿Por qué estás desanimado? ¿Qué te pasa? ¿Por qué ya no sirves como antes? ¿Por qué estás comenzando a faltar a la iglesia? ¿Qué pasa? ¿En qué te puedo ayudar, hermano? Estoy orando por ti. Ay, eso nos anima, hermanos. Eso nos levanta el ánimo. Eso
nos hace pensar que hay alguien que se interesa en nosotros, que alentéis a los de poco ánimo, hermanos. Pero si tomamos una actitud contraria a esto, podemos decir, no, ese hermano, no, ese Jonathan, años viniendo a la iglesia y no hace nada. A mejor que se vaya a su casa, ¿para qué viene? Nada más está estorbando acá porque ni hace, ni picha, dice México, ni picha, ni cacha, ni deja batear. Hablando del béisbol, o sea, pichar, lanzar, cachar, que está atrás, y batear. ¿Sí saben el béisbol o no? ¿Unas clases, pastor, o qué? Entonces, o sea, no dejas ni lanzar, no dejas ni cachar, y tampoco dejas batear, o sea, no dejas hacer nada. Y a veces hay cristianos así, hermanos, y nuestra actitud es decir, ya, ¿sabes qué? Ya no vengas, vete a tu casa, ¿a qué vienes a perder el tiempo? En lugar de animarlos, en lugar de acercarnos y preguntarle qué es lo que está pasando. Capaz hay una situación que él está atravesando que él no quiere contarle a nadie y capaz no nos va a contar, pero con el solo hecho de decirle, hermano, ánimo, estoy orando por ti. Eso cómo conforta, hermanos, en serio, eso cómo consuela a nuestra alma, a nuestro espíritu y nos anima. Entonces, hermanos, tenemos que alentar a los de poco ánimo. Tenemos que sostener a los débiles también. Aquellos hermanos que están ahí ya casi cayéndose por diferentes situaciones, debemos sostenerlos. No darles el último empujoncito para que se caiga, no, sostenerlos, ¿verdad? Entonces, hermanos, ser pacientes para con todos. Y hermanos, ¿cómo batallamos con la paciencia? Yo quiero que Dios me tenga paciencia, pero yo no soy paciente con los demás. Y los demás muchas veces tienen paciencia para conmigo, pero yo no tengo paciencia para los demás. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. En el mundo se habla todavía del ojo por ojo y diente por diente. En el cristianismo todavía está eso, hermano. No, este me la hizo, me la va a pagar. Y estamos esperando la oportunidad para cobrársela. Y a veces se la cobramos al doble de como nos la hizo. Entonces, hermano, la actitud de un buen cristiano es que anima a los demás. Digo, aunque siga habiendo ociosos, sí, sigue habiendo ociosos en la iglesia. Pareciera que a veces que los ociosos tienen cacola, ¿no? Se dice, en la silla. Cascola, bueno, cascola. En la silla, porque nada más no dejan la silla, hermanos. No la dejan y no la dejan y para donde vayan, a veces van a los clubes y llegan y se sientan y parece que tienen pegamento, hermanos, con la silla porque no se levantan, no hacen nada y están viendo la necesidad y hay que apoyar. Y él sentado, mira, aquel niño, mira, pastor, mira aquel, mira, no se levantan, siguen de ociosos, siguen de flojos, hermano. Bueno, hay que amonestarlos, ¿verdad? Amonestarlos, pero bíblicamente, o sea, advertirles, aconsejarlos, no amonestarlos de otra manera, ¿verdad? Entonces, hermanos, al final de cuentas, en las iglesias siempre va a haber lo que Pablo ya nos mencionó acá, siempre va a haber ociosos, siempre va a haber los de poco ánimo, siempre van a estar los débiles espirituales, siempre van a estar. Necesitamos aprender a ser de bendición para ellos, a ser de ánimo, como Pablo lo dice. Por eso, hermanos, la actitud de un buen cristiano es animar a los demás bíblicamente. Bíblicamente, no con psicología mundana, secular, no, bíblicamente. Otro principio, hermanos, que encontramos en cuanto a la actitud que un buen cristiano debe de tener, es que el cristiano trata de estar siempre gozoso, ¿verdad? Siempre gozoso. Entonces, hermanos, a veces cuesta, a veces estamos cantando acá y si hay unos que están cantando, danos un bello hogar, y están con la risa, ¿no? Nosotros, danos un bello hogar, donde la Biblia se pueda, y con la cara así, y dicen,
Avísale a tu cara lo que estás cantando y parece que chupaste un limón y no. Entonces, hermanos, qué difícil es estar con gozo. El significado de gozo es alegría, deleite. ¿Cuántas veces nos deleitamos comiendo algo que nos gusta? Por ejemplo, a mí la Coca-Cola. Tiene días que no tomo Coca-Cola, pero cuando tomo la Coca-Cola, la destapo el solo. Es como que para mis oídos, relajante, ¿no? Luego le doy el trago y, ¡ay, qué rico sabe! Hermano, eso es deleitarse, disfrutar, tener alegría por lo que está pasando, pero también es tener calma, porque el gozo es muy fácil tenerlo cuando todo está bien, pero cuando todo está mal, andamos todos de mal humor, ¿no? Entonces, es tener calma en medio de la situación difícil, y cuando tengamos calma, entonces vamos a poder tener el gozo, ¿verdad? Hermanos, el gozo no tiene nada que ver con con el momento que estamos pasando en nuestra vida. O sea, si tenemos problemas, el gozo no tiene por qué estar ausente. Si tenemos problemas, el gozo tiene que estar ahí, hermanos, en nuestra vida, presente, impreso en nuestra vida. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 7. 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 4 y 5. Lo voy a leer y me sigue ahí con su vista. 2 de Corintios 7, 4 y 5. Hablando Pablo, dice: mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras, ¿qué? Dice, ¿ya lo tiene? 2 de Corintios 7, 4 y 5. Segunda de Corintios 7, 4 y 5. ¿Está ahí? Sí, está. Voy a leerlo otra vez. Dice, mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros. Lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Sobreabundo de gozo en todas, ¿qué? Nuestras tribulaciones, porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados. De fuera, conflictos. De dentro, temores. Y hermano, estamos hablando de Pablo. Pablo, cuando estuvo encarcelado, él escribió, regocijaos. Otra vez os digo, regocijaos. Por eso, hermano, les digo, el gozo no depende de la situación que estamos pasando en nuestra vida. El gozo depende de la comunión que nosotros tenemos con Dios. De eso depende el gozo. Y Pablo sabe exactamente lo que es el gozo. Hermano, nosotros tenemos que tener esa misma actitud, tener gozo aunque estemos en diferentes situaciones. No importa si nuestra economía no es buena, no importa si estamos desempleados por el momento, no importa, hermanos, si los planes que yo tenía no me salieron como quería. O si Dios me está haciendo simplemente pasar por el desierto porque quiere enseñarme algo. No importa, hermanos, cuál sea la situación que estemos pasando. El gozo siempre debe estar en nuestra vida. Regocijaos siempre. Otra vez digo, regocijaos. No, regocijaos si todo está bien, regocijaos. No, regocijaos siempre en el Señor. En el siempre, hermanos, va a haber altas en nuestra vida, va a haber medias en nuestra vida, va a haber bajadas en nuestra vida y más bajadas en nuestra vida, ¿verdad? ¿Cierto? Por eso dice, regocijaos siempre en el Señor. 2 de Corintios 8, hermanos, ahí adelantito, 2 de Corintios 8, versículos 1 y 2. 2 de Corintios 8, versículos 1 y 2. ¿Están ahí? O que dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Macedonia era una iglesia pobre, pero era generosa. Versículo 2 dice que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo, de la abundancia de su gozo y su profunda pobreza
abundaron en riquezas de su generosidad. Por eso digo, hermanos, la iglesia de Macedonia era una iglesia pobre, hermanos, pero era una iglesia que tenía abundante gozo, y ese gozo, hermanos, lo causaba porque ellos eran generosos. Entonces, hermano, el gozo no depende, como lo dije hace un momento, no depende de mi situación económica, no depende de si tengo en el banco 5 millones, 10 millones, o si tengo en el banco solamente 1,000 pesos. No, el gozo siempre tiene que estar presente, hermanos, en nuestra vida. Imagínense que nuestra situación fuera como los hermanos de la iglesia de Macedonia, hermanos. Ellos rogaban porque ellos querían dar. Y eran generosos. Y daban con gozo. Con gozo. Por eso, hermanos, el gozo siempre debe estar en nuestras vidas. Y como un cristiano, como cristianos que somos, siempre debemos de tener gozo. En cualquier circunstancia. Romanos 8:28, ¿qué dice, hermanos? Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Cuando entendemos ese versículo, hermanos, vamos a tener gozo en nuestra vida. Porque vamos a entender que absolutamente todas las cosas nos ayudan a bien. Sean buenas, sean muy buenas, sean malas a nuestro parecer, o sean muy malas a nuestro parecer, todas las cosas nos ayudan a bien. Todas. Tendrás gozo porque entiendes que todo te ayuda a bien. Tu fracaso, tu rebeldía en algún momento de tu vida te va a ayudar para bien. Te va a ayudar a ser de bendición a otros. Capaz antes de mi rebeldía yo era un soberbio, yo era alguien altivo, que yo me creía un supercristiano, era como los fariseos, y yo nada más me la pasaba señalando, es que tú haces esto, es que tú estás ahí, estás haciendo mal eso, y caigo. ¿Y sabe qué? Me va a ayudar para bien. Claro, no es bueno, pero cuando pasa, aún nuestras caídas nos ayudan para bien. Querido hermano, el gozo no depende de lo que pasamos, el gozo depende de nuestra comunión con Dios. ¿Cómo está tu comunión con Dios? Es cómo vas a estar de gozoso, ¿verdad? Entonces, un buen cristiano, la actitud de un buen cristiano es que siempre trata de estar con gozo. Siempre. Otro principio, hermanos. Vamos a volver a 1 de Tesalonicenses 5. Ahí, 5:18. Y dice, dad gracias en todo. 1 de Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Creo que si somos agradecidos, tendremos gozo. O si tenemos gozo, seremos agradecidos. Está ligado, hermanos. Cualquiera que sea el orden, ambas están ligadas. No podemos separarlas. Fallamos, hermanos, en agradecimientos. Fallamos. Somos a veces desagradecidos. Si realmente estamos agradecidos por la salvación que Dios nos ha dado, creo que va a ser más fácil agradecer a Dios por todo lo demás, por todo lo que Dios nos da. Hermano, tenemos que dar gracias
cuando una oración es contestada. Nos pasamos tanto tiempo con una petición, la misma petición: Señor, te pido por esto, 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 y lo mismo, y lo mismo, lo mismo. 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 6 años, 20 años. Y cuando Dios la contesta, a veces no agradecemos. Tenemos que agradecer cuando nuestra oración es contestada, hermano. Sea sí o sea no. A veces no siempre es un sí. Dios dice, ¿sabes qué? No, o sea, lo que tú quieres no te lo voy a dar. Y tenemos que dar gracias por eso que Dios nos contestó. Tenemos que dar gracias, hermano, por la comida que Dios nos provee, por el vestido, por todo lo material que tenemos. Tenemos que dar gracias. Señor, otra vez tuco. Señor, tuco otra vez. Ya no quiero tuco, Señor. Señor, otra vez, humildemente, otra vez hamburguesa, Señor. Ya tengo 5 días comiendo hamburguesa, Dios. Lo mismo, o algo que no nos guste, Señor, otra vez tortilla, Señor, otra vez huevo, Señor. Hermanos, agradecer a Dios por el alimento que nos da. Agradecer por todo lo que Dios nos da. Vamos a Mateo 15:36, hermanos. $36. Mateo 15:36. ¿Están ahí? Dice, y tomando los 7 panes y los peces, ¿dio qué? Dio gracias, los partió y dio a sus discípulos. Pero acá lo que quiero llamar su atención, hermano, es de que tomando los panes, los peces, dio gracias. Hermanos, tú y yo todos los días agradecemos por la comida que Dios nos da. Sea lo que menos nos gusta, o sea que ya comimos lo mismo muchas veces, o sea por la ropa que tenemos, que capaz decimos, ya esa ropa ya está muy viejita, o por cualquier cosa que tenemos, hermano, tenemos que dar gracias al Señor, porque todo proviene de Él. Dios es quien nos sustenta. Y si estamos en eso, en esa situación, es porque Dios nos quiere dejar por ahí algún tiempo, capaz, nos quiere enseñar algo. Pero hermano, si no somos agradecidos, nos vamos a amargar y vamos a comenzar a renegar de Dios. Y Dios, tú eres, y si tú eres grande, Señor, y si tú eres el dueño del oro y de la plata, ¿por qué me tienes así, Señor? No, Señor, gracias por lo que me das. Gracias aún por aquellas cosas de las cuales no permites que tenga, porque por algo no las permite, hermanos. Pero el cristiano necesita ser agradecido. Hermano, necesitamos agradecer cualquier cosa, necesitamos agradecer también si tenemos un ministerio, gracias a Dios. Así sea, insisto, con lavar baños, hermano, insisto con eso, porque muy pocos cristianos quieren lavar baños. Lo ven feo, lo ven, lavar baños, ir a lavar toda la cochinada, toda la porquería. No, hermanos, es un ministerio, estás sirviendo al Señor. Gracias a Dios por ello. Capaz comienzas ahí y Dios tiene preparado algo para ti. El que es fiel en lo poco, Dios le da más, hermanos. Pero si renegamos del ministerio que tenemos porque lo vemos pequeño, capaz no vamos a llegar a lo que Dios quiere para nosotros. Hermanos, tenemos que ser agradecidos en todo. Y vamos a volver una vez más a Tesalonicenses. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros, en Cristo Jesús. ¿Sabes qué, hermanos? Al final, si no encontramos una razón para dar gracias a Dios, nos dice que esa es la voluntad de Dios para con nosotros, dar gracias en todo, por todo.
¿cierto? Entonces, tenemos que aprender a ser más agradecidos, hermanos, con Dios. Debemos de tener gozo cualquiera que sea la situación. Debemos de tener al pastor en alta estima. Si somos o tenemos una buena actitud de cristianos, vamos a vivir de tal manera, hermanos. El propósito de Pablo es que seamos animados y que seamos edificados. Que el venir a la iglesia, hermanos, sea precisamente para eso, para salir diferentes a como entramos. Y eso nos toca hacerlo a nosotros. Te toca hacerlo a ti y me toca hacerlo a mí también. Al pastor también le toca. Acá todos estamos dentro. Hermanos, ¿alguna vez has animado a alguien? Si lo has hecho, ¿de qué manera lo has hecho? ¿Lo has hecho soberbiamente? ¿Has juzgado? ¿Has señalado? ¿O lo has hecho en amor? Como dice la Biblia. Hermano, ¿en qué lugar tenemos al pastor? ¿En qué lugar tenés al pastor? ¿Cómo tratas al pastor? ¿Lo apoyas? ¿Le estorbas? ¿Cómo lo tratas? ¿Tienes gozo en tu vida? ¿No tienes gozo? ¿Hay amargura en tu vida? ¿Por qué hay amargura en tu vida? ¿Por qué no hay contentamiento? ¿Por qué no tenés ese corazón rebosante, hermano, de alegría, de gozo? ¿Somos agradecidos o somos desagradecidos? Si somos agradecidos, hermano, debemos de estar en todo lo que Dios nos manda, en todo lo que Dios nos pide. ¿Verdad? Yo no sé, hermano, cómo está tu vida en estos puntos delante del Señor. Pero siendo sincero, creo que todos tenemos algo que cambiar. Mínimo, pero tenemos algo que cambiar. Acá no somos cristianos perfectos en la que yo puedo decir, yo no tengo nada de eso, así que cierro mi Biblia, me voy a mi casa y tranquilo. No, todos tenemos algo en nuestra vida que cambiar. ¿Verdad? Hermanos, pidámosle a Dios que nos ayude en esta área para que realmente seamos cristianos de ánimo, cristianos que edifican la iglesia y para que seamos cristianos de bendición a otros, hermanos. ¿Verdad? Entonces, a veces viene uno cargado a la iglesia, tantos problemas que tiene y se encuentra con un desplante de un hermano, se encuentra con una actitud negativa del hermano y le da más para abajo al que venía así ya cabizbajo. Hermano, vamos a tener buena actitud, como Pablo le pidió a los de Tesalónica, ¿verdad? Entonces, que sea Dios con nosotros, hermanos, en esto. Nosotros en nuestra fuerza no podemos hacer nada. O lo que hacemos, al tiempo se acaba. Lo que Dios hace en nosotros, hermanos, permanece. ¿Verdad? Dios quiere que llevemos fruto. ¿Qué fruto estamos dando? Tenemos que dar fruto. El gozo es fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia. ¿Qué más sigue? Bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. El gozo, hermano, el fruto del Espíritu. ¿Está? Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, en esta tarde porque ha sido bueno, Señor. Gracias porque tu palabra, Señor, es viva, es eficaz, Señor, porque penetra, Dios, hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor. Porque, Padre, delante de ella no podemos justificarnos, Señor. Porque, Padre, aunque queramos ser fuertes, Señor, delante de ti, Padre, no podemos, Señor. Tú nos quebrantas. Al grado de reconocer, Señor, que estamos fallando, Señor. Padre, te pido que no solamente si mis hermanos, Señor, estamos fallando, Padre, no solamente lo reconozcamos, sino que cambiemos, Padre, en eso que estamos mal, Señor. Dios, tu palabra dice que es importante tener al pastor, a tu siervo, Señor, en alta estima, Señor. ¿De qué manera, Señor, estamos tratando a tu siervo, la iglesia, Señor, en general, a cada pastor? ¿Cómo los trata, Señor?
Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos. También son hombres, se equivocan, fallan, pero Señor, nuestro trabajo no es juzgar, es apoyar al pastor, Señor, en oración, en trabajo, trabajar hombro con hombro, Señor, obedecerle, Señor, sujetarnos a Él, Padre, porque Él, Señor, dará cuenta de nosotros, Dios. Señor, ayúdanos a tener buena actitud, Señor, que nuestra vida, Señor, refleje a Cristo, Padre, que podamos tener gozo, que podamos tener contentamiento, que podamos, Señor, ser agradecidos, Señor. Y Dios, esto solamente lo podemos lograr contigo, Señor. Gracias, Señor, por este día. Sé con nosotros, Padre, lo que falta. Danos de tu gracia. En el nombre de Cristo te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Amén. Qué tremendo, ¿no? Yo creo que es importante, hermanos, todo lo que hemos escuchado, ¿verdad? Así que creo que a todos nos tocó, ¿no? La verdad que, hermanos, que gracias, hermanos, por el mensaje. Cada uno debe tomar lo que es suyo, amén. Es decir, no, te habló a vos, no, a ti, a él le está hablando, ¿verdad? No, sino que cada uno debe, pensar cómo Dios nos habló, que Dios nos habló, y principalmente un servidor, yo creo, hermanos, tengo una gran responsabilidad, ¿verdad? Como pastor, dice la misma palabra, ¿no? Ellos velan por vuestras almas. Una gran responsabilidad de velar por cada uno de ustedes, ¿verdad? Por orar, por ver, apoyar, servir. Y Dios me llamó a servirle a Él, ¿verdad? Yo sirvo a Él, pero sirviéndole a Él, sirvo a los hermanos. Amén. Y bueno, como dice, ¿no? Como los que han de dar cuenta. ¿Verdad? Qué impresionante, ¿ok? Así que si a ti te tocó, agarra lo tuyo, amén. Yo agarré lo mío. Y querido hermano, es muy importante que Dios nos hable, que Dios nos enseñe, amén. Porque realmente la palabra de Dios, dice la misma Biblia, es como una espada de filo que penetra, amén, penetra. Entonces, yo con todo mi corazón, yo deseo ser un siervo, hermanos, que dé buenas cuentas al Señor, amén. No, yo no quiero solapar absolutamente nada en la palabra, yo quiero hablarlo todo, como Pablo dijo, todo el consejo de Dios yo lo he dado. A veces no es fácil porque a veces algunos se ofenden, ¿verdad? Pero no estamos para agradar a los hombres, para amarlos, ayudarlos, pero es la palabra, se enoja con la palabra, con la Biblia, ¿okay? Con el Señor. Y yo la verdad, les amo a cada uno de ustedes, hermanos, y yo deseo con todo mi corazón que puedan crecer, ¿verdad? Y bueno, Dios trajo el mensaje, el hermano, Dios lo usó para traer el mensaje, y bueno, amén. Así que bueno, hermanos, amén, gloria a Dios por eso, y deseamos que Dios siga obrando en nuestras vidas. Dios, hermanos, nos ama, amén. Si Dios no nos amara, no nos hablara, amén. No nos advirtiera, no nos aconsejara, no nos instruyera. Pero realmente Dios nos ama, a través de su palabra nos instruye, amén, y nos recuerda cosas que tenemos que hacer, cosas que hemos dejado de hacer o cosas que debemos hacer, amén. Así que bueno, adelante, hermano, amén. Muy bien, hermanos, y bueno,